Volví a casa del funeral de mi hermana y encontré mis pertenencias tiradas por todo el jardín. Mi nuera estaba parada en el porche, sonriendo con orgullo, y dijo, esas cosas viejas ya no importan. Así que tomé mi teléfono y decidí que también era hora de eliminar las cosas inútiles de mi vida. Lo primero que noté fue el chal de mi abuela encima de una bolsa de basura. Esa es la imagen que voy a cargar por el resto de mi vida. 70 años de lana, crema y dorado pálido, cosido a mano por una mujer que sobrevivió cosas peores de las que puedo imaginar, colgando sobre una bolsa de plástico negra como si fuera un trapo de cocina, como si no fuera nada, como si la mujer que lo hizo no fuera nada. Acababa de enterrar a mi hermana Grace 4 horas antes, en Phoenix, bajo un cielo blanco que dolía mirar. Todavía tenía polvo del funeral en los zapatos. Mi vestido negro, el bueno, el que Grace siempre decía que me hacía ver como alguien que iba en serio, estaba arrugado por el vuelo. No había comido desde la noche anterior. Había llorado en un auto rentado, en el estacionamiento del aeropuerto, durante 22 minutos, antes de poder ver lo suficientemente bien como para manejar. Llegué a mi propia casa a las 4:17 de la tarde, y el jardín delantero parecía una venta de garaje que ya había recibido lluvia. Mis maletas estaban abiertas sobre el pasto. No apiladas, abiertas, como si alguien las hubiera revisado y se hubiera aburrido a la mitad. Las fotos enmarcadas de mi difunto esposo Samuel estaban apoyadas contra la bugambilia que plantamos juntos el primer año que nos mudamos, hace 23 años, el vidrio atrapando la luz de la tarde de una forma que las hacía verse casi hermosas, lo cual empeoraba todo. Los álbumes de bebé de mis hijos, en una caja de cartón, sentada en la tierra junto al medidor de agua. Mis carpetas del fondo del archivero, 40 años de declaraciones de impuestos, documentos de seguros, la escritura de un condominio que vendí en 1998, los papeles originales del seguro de vida de Samuel. Todo esparcido, algunos boca abajo, algunos húmedos en las orillas. Me quedé sentada en el auto mirándolo. No me bajé de inmediato. Me quedé ahí respirando por la nariz, mirando mi vida acomodada sobre el pasto como una disculpa que nadie se había molestado en dar. Y pensé en Grace, en cómo solía decir que lo peor que una persona le podía hacer a otra era tratarla como si fuera un mueble, como algo que ocupa espacio en vez de llenarlo. La puerta principal se abrió. Daniel salió al porche con un vestido de verano floreado, una mano en la cadera, sonriendo de la forma en que sonreía cuando quería algo y creía que estaba a punto de conseguirlo. ¡Ay, mamá! ¡Ya volviste! Me bajé del auto. No cerré la puerta de golpe. La cerré con calma. Caminé hasta la entrada. La miré a ella. Miré mis cosas. Y la volví a mirar. ¿Qué es todo esto, Daniel? Bajó los escalones del porche con un saltito, como si estuviera trayendo buenas noticias. Hicimos una limpieza a fondo mientras no estabas. Llevaba meses queriendo organizar este lugar. Todas esas cajas viejas solo ocupaban espacio. Te vas a sentir mucho mejor cuando todo esté despejado. Quiero que entiendan algo sobre ese momento. Tengo 63 años. Trabajé como gerente de oficina en un consultorio médico durante 31 años. Crié a 2 hijos después de que mi esposo muriera de un infarto a los 54 años. Pagué esta casa en 14 años porque hice un presupuesto y lo respeté cada mes, sin excepción, y nunca le pedí a nadie una ayuda que no necesitara. He sobrevivido cosas que doblarían a la mayoría de las personas por la mitad. Nunca en mi vida le he puesto las manos encima a otra persona por enojo. Ese día entendí, por primera vez, exactamente cuánta fuerza de voluntad hace falta para eso. Daniel, dije. Mi voz salió plana, no enojada, plana. La voz que usaba cuando le hacía un llamado de atención a alguien en el trabajo. La voz que significaba, esta es la última vez que voy a decir esto. Ese chal es más viejo que tu madre. Esas son las fotografías de mi familia. Esas carpetas contienen documentos legales que no se pueden reemplazar. Movió la mano, su mano de verdad, en el aire, como si yo estuviera exagerando. De todos modos, necesitamos tu cuarto. ¿No te contó Robert? Ladeó la cabeza, alegre como un pronóstico del clima. Estoy embarazada de 3 meses. Vamos a convertirlo en cuarto de bebé. ¿No es emocionante? Me enteré de que mi hijo iba a ser padre mientras estaba parada en mi propio jardín delantero, rodeada de mi vida en bolsas de basura, 9 horas después de enterrar a mi hermana. Respiré. ¿Dónde voy a dormir? Pregunté. Me llevó por el costado de la casa hasta el cuarto de lavado en la parte de atrás. Era un cuarto que usaba para la lavadora y la secadora, y como bodega extra, como 2,5 metros por 3. Tal vez. Una cama plegable con un colchón que tenía una mancha en un costado, con la forma del estado de Florida. Un solo foco pelado con un cordón para encenderlo. Una ventana del tamaño de una caja de zapatos, ubicada de tal forma que lo único que se veía por ella era la pared del callejón, y si inclinabas la cabeza, los botes de basura del vecino. Sin closet. Es pequeño, dijo Daniel, animadamente, pero solo necesitas un lugar donde dormir, ¿no? Y te vamos a conseguir una lámpara. Me quedé en esa puerta mirando el cuarto. La miré a ella. Tienes toda la razón, dije. Definitivamente es momento de una limpieza a fondo. Ella sonrió.
satisfecha, como si hubiéramos llegado a un acuerdo. Volvió adentro. Cerré la puerta del cuarto de lavado y me senté en el borde de ese colchón manchado y lloré. Lloré por Grace, que había sido mi mejor amiga desde antes de que yo tuviera palabras para lo que era una mejor amiga. Lloré por Samuel, que habría sacado a Daniel de su propiedad con 2 frases y 0 ambigüedad. Lloré por el niño que Robert solía ser, el de 7 años que me traía diente de león del patio trasero, el adolescente que me tomó la mano en el hospital cuando Samuel estaba en la UCI, el joven que estuvo en el altar con lágrimas corriéndole por la cara el día de su boda y a quien, aparentemente, había perdido en algún punto entre entonces y ahora. Lloré durante unos 9 minutos. Después paré. Me sequé la cara con la manga de mi buen vestido negro, que de todos modos ya estaba arruinado. Saqué mi teléfono. Fotografié la cama plegable, la mancha del colchón, el foco pelado, la ventana. Volví caminando por fuera de la casa y fotografié mis maletas sobre el pasto, los álbumes de bebé en la tierra, mis documentos húmedos en las esquinas, las fotos de Samuel contra la bugambilia. Fotografié el chal sobre la bolsa de basura desde 3 ángulos. Después abrí la app de notas de mi teléfono y escribí una frase arriba de todo. Esto no empezó hoy. Déjenme contarles cuánto tiempo llevaba pasando esto en realidad. 14 meses antes, Robert me había llamado un martes por la noche, lo cual era inusual. Robert llamaba los domingos, siempre, a las 7 en punto, porque ese era el horario que habíamos mantenido desde que se mudó, y era cómodo para los dos. Una llamada en martes significaba que algo estaba pasando. Dijo que Daniel y él estaban teniendo problemas. El contrato de renta del departamento vencía en 2 meses. ¿Sería posible, solo temporalmente, solo hasta que se pusieran de pie, mudarse conmigo? Dijo temporalmente. Quiero que recuerden esa palabra. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Era mi hijo. Tenía una casa de 4 recámaras. Había estado sola en ella desde que la hermana de Robert, Elena, se mudó a Seattle 4 años antes. Hacía eco de maneras a las que me había acostumbrado, pero que nunca dejé de notar. Tener a Robert de vuelta en casa, incluso a Robert con una esposa hacia quien yo tenía sentimientos complicados, parecía que podría llenar algo de eso. El primer mes estuvo bien. El segundo mes estuvo bien. Para el tercer mes empecé a notar cosas. Lo primero que noté fue el refrigerador. No soy una mujer complicada. Hago mis compras del súper los sábados. Cocino los domingos y los miércoles. Llevo sobras para el almuerzo. He hecho esto desde 1987. De repente las sobras empezaron a desaparecer. Los buenos recipientes, los de vidrio en los que había gastado dinero de verdad, se estaban yendo llenos de comida a casa de Patricia, la madre de Daniel, y volvían vacíos. Si es que volvían. Le pregunté a Robert al respecto, con delicadeza, una vez. Dijo que le parecía que estaba bien, ya que todos eran una sola familia. Lo dejé pasar. La racionalización de una mujer que no quiere tener razón. Después estaba la tarjeta de crédito. Robert tenía una tarjeta adicional en una de mis cuentas. Esto no era nuevo. Se la había agregado cuando estaba en la universidad, para emergencias. La había usado tan poco a lo largo de los años que básicamente había olvidado que existía. A partir del 4.º mes, empecé a ver cargos que no reconocía. $80 en un restaurante en el que nunca había estado, 160 en una tienda de artículos para el hogar, 3 cargos en una boutique en línea que tuve que buscar para identificar. Llamé a Robert. Dijo que Daniel había necesitado algunas cosas y que él le había dicho que usara la tarjeta, que pensaba que ya me lo había mencionado. No me lo había mencionado. Se disculpó. Los cargos pararon por unas 3 semanas y después volvieron a empezar. Quité la tarjeta de la cuenta. Eso fue lo primero que hice mal, según Daniel. No mal moralmente, mal estratégicamente, porque le hizo entender que yo sabía trazar un límite, lo cual significaba que necesitaba encontrar métodos que yo no pudiera rastrear tan fácilmente. Yo todavía no entendía eso. Lo siguiente que noté fueron los muebles. Mi madre había sido una mujer de gustos específicos y considerados. Cuando murió en 2009, me dejó varias piezas que yo valoraba más que casi cualquier otra cosa en la casa. Un gabinete de exhibición de nogal con puertas de vidrio al frente, hecho en 1952, que había guardado su vajilla y su pequeña colección de figuras Yadro. Un baúl de cedro, tallado a mano, que había sido regalo de bodas para ella y mi padre. 4 sillas de comedor que Samuel había restaurado a mano el verano antes de enfermarse. Las había lijado, pulido y teñido de un color miel cálido, y había reemplazado él mismo, una por una, todos los asientos de junco, a lo largo de 6 fines de semana. Las manos de Samuel habían tocado cada centímetro de esas sillas. Para el 7.º mes, el gabinete de nogal había desaparecido. Lo noté un jueves por la mañana, bajé por café, y la pared del comedor simplemente estaba vacía. Me quedé ahí parada, en bata, mirando la pared vacía durante un momento antes de entender lo que estaba viendo. Le pregunté a Daniel. Dijo que creía que estaba en el garaje. No estaba en el garaje. Le pregunté a Robert. Dijo que no estaba seguro, que tal vez Daniel lo había movido, que le preguntaría. Nunca me respondió sobre esto. Un mes después, el baúl de cedro. Otro mes después, las sillas del comedor, las 4, reemplazadas por un juego de una tienda de cadena, madera color miel, perfectamente aceptable, completamente equivocado. Me paré junto a la mesa del comedor y puse la mano en el respaldo de una de las sillas nuevas y traté de sentir algo distinto a la ausencia específica del trabajo de Samuel bajo mi palma. No pude. Fue mi vecina, Lucy Okafor, 68 años,
maestra jubilada, el ser humano más observador que he conocido en mi vida, quien me contó lo que en realidad había pasado. Lucy me llamó un sábado por la tarde, con la voz cuidadosa, y dijo que no sabía si debía decir algo, pero que le parecía que yo debía saber que unas semanas antes había visto a dos hombres cargar un gabinete y un baúl y unas sillas en una camioneta pick-up, mientras Danielle se quedaba parada en la entrada. Estaba contando algo, dijo Lucy, como billetes. Colgué el teléfono, me senté, me levanté, fui a mi recámara, la misma que Danielle eventualmente vaciaría mientras yo estaba en el funeral de mi hermana, y encontré el cuaderno que usaba para las cuentas de la casa. Abrí una sección nueva, escribí la fecha, y empecé a anotar todo lo que podía recordar, cada cosa desaparecida, cada cargo no reconocido, cada conversación que había tenido con Robert que había terminado sin resolverse. Ese cuaderno terminaría teniendo 41 páginas, pero esa noche todavía no lo sabía. Esa noche solo me senté en mi cama, en mi propia casa, y traté de entender cómo había dejado pasar 8 meses sin ver con claridad lo que tenía frente a mí. La respuesta, creo, es esta. No quería creer que mi hijo lo sabía. Podía creer que Danielle se estaba aprovechando de una situación. Todavía no podía obligarme a creer que Robert lo estaba viendo pasar. Me conté esa historia durante 2 meses más. Después revisé mi cuenta de ahorros. Había mantenido una cuenta de ahorros separada desde 1992. Una cuenta simple, aburrida, de alto rendimiento, en una cooperativa de crédito a 2 millas de mi casa. Le aporté cada mes durante 31 años. No era espectacular, no era una fortuna, pero representaba décadas de disciplina y contención. Y la seguridad de saber que si algo salía catastróficamente mal, yo tenía dónde caer. El saldo cuando lo revisé en octubre era de $11,400. 18 meses antes había sido de $57,200. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la cooperativa de crédito. Había ido en persona. Necesitaba ver el estado de cuenta en papel. Necesitaba sostenerlo en las manos. Y miré ese número y traté de respirar. Los retiros habían empezado pequeños. 200 aquí, 500 allá, cantidades que podían ser cualquier cosa, después más grandes todavía, después una serie de retiros en números redondos, 2,000, 3,000, 2,500, a lo largo de 6 meses que habían llevado mi cuenta de $57,000 a $11,400. Mi nombre era el único nombre en esa cuenta, pero había dejado mi tarjeta de débito en la cartera, en el cajón de la cocina, en 3 ocasiones separadas que ahora podía recordar específicamente. Una vez en julio cuando tuve un resfriado fuerte, una vez en septiembre cuando iba corriendo a una cita médica, una vez en octubre justo antes de volar a Phoenix porque Grace estaba empeorando, pero había dejado mi tarjeta de débito en la cartera, en el cajón de la cocina, en 3 ocasiones separadas que ahora podía recordar específicamente, una vez en julio cuando tuve un resfriado fuerte, una vez en septiembre cuando iba corriendo a una cita médica, una vez en octubre justo antes de volar a Phoenix porque Grace estaba empeorando. Alguien había usado mi tarjeta, alguien que tenía acceso a mi cocina. Manejé a casa. Entré. Robert y Daniel estaban viendo televisión en la sala. Me quedé parada en la puerta y pensé en cada versión de esta confrontación y en lo que costaría tenerla demasiado pronto. Si hablaba antes de tener todo en orden, tendrían tiempo de prepararse, de mover cosas, cambiar cosas, armar una historia. No había pagado una casa en 14 años para perder esta pelea por impaciente. Fui a mi cuarto. Llamé a mi abogado. Andrew Kim ha ejercido derecho inmobiliario y de sucesiones en esta ciudad durante 27 años. Es un hombre pequeño y preciso, con excelente postura y lentes de lectura que usa bajos sobre la nariz, y una total falta de disposición a perder tiempo en cualquier cosa que no sea el asunto en cuestión. Manejó la venta de mi condominio de 1998. Redactó mi testamento. Es una de las 3 personas a las que llamé después del funeral de Samuel, cuando necesitaba entender cómo se vería mi panorama financiero de ahí en adelante. No lo había necesitado en 4 años. Lo llamé un viernes por la noche y le dejé un mensaje. Necesito una cita lo antes posible. Tengo documentación. Es urgente. Me devolvió la llamada dentro de la hora. El siguiente lunes, me senté frente a él y puse el cuaderno sobre el escritorio, y los estados de cuenta bancarios al lado, y la declaración escrita de Lucy Okafor. Le había pedido que la escribiera y la firmara, y lo había hecho sin dudar, sentada en su mesa de cocina con su buena pluma fuente, hasta arriba de la pila. Andrew leyó todo. Hizo 3 preguntas. Miró los estados de cuenta durante mucho tiempo. Carol, dijo finalmente, ¿entiendes que la escritura de esta casa sigue estando completamente a tu nombre? Sí, dije. Puso sus lentes sobre el escritorio. Entonces tenemos bastante con qué trabajar. Me explicó las opciones. Desalojo formal. Nunca se había establecido un acuerdo formal de arrendador-inquilino, lo cual significaba que Robert y Daniel eran legalmente huéspedes,
no inquilinos, lo cual significaba que el proceso de desalojo era considerablemente más sencillo de lo que ellos esperarían. Una demanda civil por los fondos faltantes, un reporte policial por el posible robo de propiedad, los muebles, específicamente, porque la declaración firmada de Lucy establecía que alguien había facilitado su remoción de la propiedad y había recibido un pago. Fue cuidadoso con el lenguaje. Usó palabras como presunto y consistente con y sujeto a mayor verificación. También fue honesto sobre las complicaciones. La situación bancaria es la parte más difícil, dijo. Eres la única titular de la cuenta. Van a argumentar que tú misma hiciste los retiros. Necesitamos más que estados de cuenta. Le dije que tenía 8 meses más de registros que todavía no le había mostrado. Le hablé de los registros de horario, que todavía tenía acceso al sistema de recursos humanos de mi antiguo empleador como jubilada y que podía sacar registros que mostraran exactamente qué días había estado en la oficina, qué días no podía haber estado en el cajón de mi cocina. Volvió a ponerse los lentes. Ven el jueves, dijo. Trae todo. Volví el jueves, y el jueves siguiente, y el jueves después de ese. Para cuando Grace me llamó para decirme que los médicos estaban recomendando cuidados paliativos, Andrew y yo habíamos construido lo que él describió, con su contención habitual, como un caso muy bien armado. Presentó un reporte policial, con discreción. El detective Raymond Chu, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, 11 años en la fuerza, me llamó un jueves por la tarde, y fue metódico, imperturbable y minucioso, que era exactamente lo que yo necesitaba. Me dijo que la evidencia era consistente con un patrón, pero que la institución bancaria tendría que pronunciarse antes de que pudiera hacerse cualquier determinación formal. Dijo que no debía hablar del asunto con nadie en la casa. ¿Cuánto tiempo llevas sentada sobre esto?, preguntó. Unos 4 meses, dije. Una pausa. La mayoría de la gente los confronta primero. Lo sé, dije. Y tú no lo hiciste. No. Otra pausa. Después, con algo que podría haber sido el comienzo de un respeto profesional. Está bien. Nos mantendremos en contacto. Después Grace empeoró muy rápido, y volé a Phoenix. Volví a casa un martes y encontré mi vida en el jardín delantero. Después de fotografiar todo, cada maleta, cada documento húmedo, cada foto, entré por la puerta lateral de la cocina. Robert estaba parado junto a la encimera. Me escuchó entrar. No levantó la vista. Ese fue el momento en que dejé de tener cualquier ambigüedad sobre lo que él sabía y había sabido. Me preparé una taza de té. Me senté en mi mesa de la cocina. Me la tomé. Robert finalmente subió las escaleras sin decirme una sola palabra. Enjuagué mi taza. Llamé a Elena en Seattle, la hermana de Robert, mi hija, ingeniera estructural que no llora durante las emergencias, y le conté lo que había pasado y lo que había pasado 4 meses construyendo, y lo que planeaba hacer a continuación. Escuchó sin interrumpir y al final dijo, ¿necesitas que vaya? Y le dije que todavía no, y ella dijo, avísame en el momento en que eso cambie. Después llamé a Andrew Kim a su casa. Contestó al segundo timbrazo. Lo hicieron mientras yo estaba en el funeral. Dije, una pausa larga. ¿Fotografías? Como 40. Carol, dijo, creo que estamos listos. A la mañana siguiente me puse mi vestido negro. No tenía energía para cambiarme, y manejé a su oficina. Tenía 3 documentos preparados. Una notificación de 30 días para desalojar a Robert. Una notificación de 30 días para desalojar a Daniel, por separado, ya que ella no aparecía en ningún documento que yo hubiera firmado, y una carta formal de exigencia de pago por $45,800, la contabilidad completa de lo que faltaba de mi cuenta, con las 41 páginas de documentación adjuntas. Me entregó la carpeta. ¿Sabes que van a resistirse?, dijo. Lo sé. Robert puede que no lo tome bien. Eso también lo sé. Me miró por encima de sus lentes de la forma en que a veces lo hacía cuando estaba decidiendo si decir algo. ¿Cómo estás? Honestamente, pensé en la letra de Grace. Pensé en el chal sobre la bolsa de basura. Estoy muy concentrada en este momento, dije. Asintió una vez. Entonces ve. Llegué a mi entrada a las 11:45 de la mañana. Había 2 autos que no reconocía estacionados en la calle. Una Honda CR-V plateada y un sedán azul oscuro. Los noté. Entré. Estaban todos en mi mesa del comedor. Daniel, Robert, al fondo, mirando el mantel. Y los padres de Daniel, Patricia y Harold Simmons, quienes en nuestro primer encuentro me habían dicho que esperaban que Robert se casara con alguien de un origen similar, lo cual había entendido perfectamente y había archivado sin hacer ningún comentario. Patricia llevaba una blusa color crema, Harold un saco deportivo. Se habían vestido para la ocasión. Daniel me sonrió como si no hubiera pasado nada. Mamá, dijo Robert, esperábamos que volvieras. Queríamos hablar. Escucho, dije. No me senté. Harold no perdió tiempo. Me dijo que Robert y Daniel estaban formando una familia y necesitaban estabilidad. Dijo que esto era un asunto práctico. Dijo que una mujer de mi edad, y la forma en que dijo mi edad comunicaba algo distinto a un número. Seguramente entendería el valor de simplificar, de ajustarse a un tamaño más adecuado, de hacer espacio para la siguiente generación. Patricia asentía en cada punto. Y entonces, Harold deslizó un folleto por mi mesa del comedor. Lo miré. Fotografías a color. Senderos bien cuidados. Adultos mayores sonriendo en sillas de jardín. El nombre del lugar en una tipografía diseñada para comunicar dignidad mientras entregaba condescendencia. Comunidad de retiro Sunrise Pines. Tarifas muy razonables, dijo
dijo Harold, dadas las circunstancias. Dejé que terminara. Dejé que Patricia explicara que no era personal, que por supuesto la familia lo era todo, que en cierto punto había que ser realista sobre estas cosas. Dejé que Daniel agregara que lo había buscado en línea y que las reseñas eran aparentemente bastante buenas. Dejé que cada palabra cayera sobre la mesa. Después tomé mi carpeta. Esta casa me pertenece, dije, cada cuarto en ella, incluyendo el que convirtieron en cuarto de bebé mientras yo enterraba a mi hermana, y el cuarto de lavado donde me hicieron dormir anoche. Daniel se rió. No nerviosamente, sino de la manera en que se ríe alguien que cree que ya ha ganado. Robert dijo que básicamente iba a ser nuestra de todos modos. Cosas de planeación patrimonial. La miré fijamente. Con calma. Básicamente, dije, no es un término legal. La risa se detuvo. Abrí la carpeta. Puse el primer documento sobre la mesa. Después el segundo. Después la carta de exigencia, con la contabilidad completa detrás. La cara de Harold cambió. Se puso del color de la leche vieja. Ese gris blanquecino que adquieren algunas caras cuando el suelo se mueve bajo sus pies y se dan cuenta de que han estado parados sobre algo que le pertenecía a alguien más. Esas son notificaciones de desalojo de 30 días, dije. Una para cada uno, debidamente emitidas y con fecha de sello. Y esa es una exigencia formal de reembolso de $45,800, que representa la diferencia documentada entre el saldo de mi cuenta de ahorros hace 14 meses y su saldo actual, contrastada con una línea de tiempo de retiros hechos mientras yo estaba ausente de esta casa. Patricia soltó un sonido. Harold dijo que yo jamás llegaría a hacer esto realmente. Extendí los estados de cuenta bancarios sobre la mesa, la declaración firmada de Lucy Okafor, copias de mis registros de horario laboral y el resumen de la oficina de Andrew, que incluía, en la tercera página, el número de expediente del reporte formal del detective Raymond Chu. Cada página. Harold, dije, estaba mirando fijamente el número del reporte policial. Ya lo hice. El cuarto quedó en silencio de la forma en que los cuartos quedan en silencio antes de que algo se rompa. Robert estaba mirando la mesa. No había levantado la vista ni una sola vez desde que empecé a poner documentos sobre ella. Observé la parte de atrás de su cuello y pensé en lo bien que conocía ese cuello. Lo había lavado cuando era bebé. Lo había revisado por quemaduras de sol cada verano mientras crecía. Había puesto mi mano en él con suavidad la noche que estuvimos juntos frente a la tumba de su padre. Y pensé, voy a llorar esto, pero no hoy. Las manos de Daniel estaban planas sobre la mesa. Patricia tenía el brazo de Harold agarrado. Mi teléfono vibró en mi mano. Una llamada entrante. Miré la pantalla. Un número que no había visto antes, pero el nombre que había guardado junto a él meses atrás, cuando Grace todavía estaba lo bastante bien como para hablar. Cuando me había apretado la mano en su cama de hospital y había dicho, escribe esto, Carol. Escríbelo. Es importante. La abogada de Grace, Margaret Fong, derecho sucesorio, 42 años de práctica. Levanté la vista del teléfono. Harold seguía hablando. Daniel estaba diciendo algo sobre impugnar el desalojo, sobre que el nombre de Robert debería estar en la escritura de todos modos, sobre lo que una familia de verdad jamás le haría a otra. Contesté la llamada. Señora Carol Whitfield, la voz de Margaret Fong era precisa y pausada. La voz de alguien que había estado en cuartos exactamente como este y siempre había salido de pie. Con ella, dije, disculpe llamarla en lo que puede ser un momento difícil. Llamo respecto al patrimonio de su hermana Grace. Creo que ella le pudo haber mencionado que nos pondríamos en contacto. Una pausa. El sonido suave de una carpeta abriéndose. No sé si le compartió todos los detalles. Revisó sus documentos patrimoniales en septiembre. Fue muy específica sobre querer que yo la contactara a usted de inmediato después de su fallecimiento. Mencionó que había algo. Dije, sí. Otra pausa. Su hermana era dueña de la escritura de una propiedad en Phoenix que compró en 2004. La designó a usted como única beneficiaria. La propiedad fue tasada en septiembre en $1,400,000. Me quedé parada en mi comedor con Robert y Daniel y Harold y Patricia mirándome y sentí que algo se movía en mi pecho. No se rompía exactamente, más bien se desplazaba, como si Grace hubiera puesto su mano en mi hombro una última vez y hubiera dicho, vi lo que venía. Me aseguré. También dejó una carta, dijo Margaret Fong, escrita a mano. Me pidió que le dijera que usted la entendería cuando llegara el momento. Miré a las 4 personas sentadas en mi mesa. Miré las notificaciones de desalojo. Miré la carta de exigencia. Miré la fotografía de Samuel, que había recuperado del jardín esa misma mañana y había vuelto a colocar en el aparador donde siempre había estado, junto a la pared vacía donde solía estar el gabinete de nogal de mi madre. Señora Fong, dije, estoy en medio de una reunión. ¿Le puedo devolver la llamada en unos minutos? Por supuesto, dijo. Tómese todo el tiempo que necesite. Colgué. Miré a Robert. Por primera vez desde que había cruzado la puerta, él me devolvió la mirada. Y pude verlo. De verdad verlo. De la forma en que solo se puede ver a alguien cuando la actuación ha terminado. Se veía asustado. No de mí, de sí mismo. De la distancia entre quien había sido y quien se había permitido convertirse. Mientras se decía a sí mismo que en realidad no estaba pasando. Reconocí esa mirada. Yo la había llevado puesta durante 8 meses. Tienen 30 días, le dije al cuarto. Tomé mi carpeta y mi teléfono y salí a llamar de vuelta a Margaret Fong. La carta de Grace tenía 3 párrafos.
escrita con su letra, grande, definitiva, la misma inclinación que había tenido desde cuarto grado. Decía que siempre había sabido que yo era la que se encargaría de las cosas. Decía que había visto cómo la gente trataba lo que yo tenía, lo que había pasado toda una vida construyendo, y que había querido asegurarse de que yo tuviera algo que fuera enteramente mío. Decía, pasaste toda tu vida haciendo espacio para otras personas. Quería darte un lugar donde nadie más pudiera poner sus cosas. Me quedé parada en mi porche con mi vestido negro de funeral y la tarde tardía se quedó en silencio a mi alrededor y lloré, de verdad, completamente, sin el reloj de 9 minutos que me había dado a mí misma en el cuarto de lavado. Lloré por todo. Por Grace a los 7 años inventando reglas para juegos que ella misma creaba para que yo quería darte un lugar donde nadie más pudiera poner sus cosas. Me quedé parada en mi porche con mi vestido negro de funeral y la tarde tardía se quedó en silencio a mi alrededor y lloré, de verdad, completamente, sin el reloj de 9 minutos que me había dado a mí misma en el cuarto de lavado. Lloré por todo. Por Grace a los 7 años inventando reglas para juegos que ella misma creaba para que yo siempre pudiera ganar. Por Grace a los 32 años volando sin avisar cuando murió Samuel, simplemente apareciendo. Por Grace a los 61 en una cama de hospital, todavía pensando en mí, todavía haciendo arreglos, todavía tratando de dejarme un lugar donde pararme. Después entré y llamé a Elena. Ya puedes venir, dije. Ya reservé el vuelo. Dijo, aterrizo a las 8. El desalojo no fue impugnado de ninguna forma significativa. Robert contrató a un abogado joven, que llamó a la oficina de Andrew Kim una vez y no volvió a llamar. Harold y Patricia contrataron a alguien que envió una carta cuestionando la contabilidad, y Andrew respondió con las 41 páginas completas más la evaluación de fraude de la cooperativa de crédito, que ya para entonces estaba terminada y coincidía con mi línea de tiempo en cada detalle importante. El detective Chu llamó a finales de noviembre. La institución bancaria había confirmado las irregularidades. Los patrones de retiro eran inconsistentes con mi historial de gastos establecido. La tarjeta se había usado en 3 ocasiones cuando, según mis propios registros de empleo, yo estaba en el trabajo. Se había abierto una investigación formal. Guardó una documentación excelente, dijo. Mi hermana era contadora, dije. Ella me enseñó todo lo que sé sobre papeleo. El caso de los muebles tomó más tiempo. La tienda de consignación, a 16 millas, tenía registros de recepción. La descripción de Lucy sobre la camioneta era consistente con esos registros. El gabinete de nogal y el baúl de cedro seguían en el inventario trasero de la tienda, sin vender, y me fueron devueltos. Las sillas del comedor se habían vendido a una mujer llamada Karen, que coleccionaba antigüedades y había pagado un precio justo y no tenía absolutamente ninguna idea de que no se estaban vendiendo de manera legítima. Llamé a Karen, le expliqué la situación, le conté qué eran esas sillas, quién las había hecho, quién las había restaurado. ¿Cuál era su historia? Dijo, ¡ay, cariño! Y aceptó vendérmelas de vuelta al mismo precio que había pagado. No negocié. No traté de bajar el precio. Samuel había hecho esas sillas. Habría pagado el doble. Robert y Daniel se mudaron un miércoles por la mañana con una camioneta rentada, lo cual me indicó que Harold había aceptado que la situación había terminado. Se mudaron en silencio. Daniel pasó junto a mí en la cocina sin mirarme. Robert se detuvo en la puerta principal. «Mamá», dijo. Lo miré. Abrió la boca. La cerró. «Lo sé», dije. No lo estaba absolviendo. Pero era cierto. Sí lo sabía. Sabía que en algún lugar dentro de él todavía estaba el niño que me había traído dientes de león. Sabía que las personas que amamos son capaces de fallar de una forma que es enteramente su responsabilidad y que, de todos modos, de alguna manera es también nuestra de cargar. Sabía que algunas pérdidas son simplemente pérdidas y que el tiempo, el duelo y la gracia, no la legal, sino la otra, la que mi hermana había encarnado toda su vida, tendrían que hacer el resto. Lo sé, dije otra vez. Caminó hacia la camioneta. Me quedé parada en la puerta de mi casa y lo vi alejarse manejando. Elena se quedó 3 semanas. Volvimos a pintar mi recámara del color que siempre había querido, un verde suave y profundo, como el interior de un bosque. Y quitamos algunas cosas y pusimos otras. Mandamos a limpiar y reparar el chal de Grace con una mujer del distrito textil que trabajaba con piezas familiares y que lo manejó cuando se lo llevé con ambas manos. Lo pusimos en el sillón de la sala, donde puedo verlo desde el sofá, con la luz que entra por la ventana sur en las tardes. Eventualmente me mudé a Phoenix. No de inmediato. Primero pasé 6 meses en casa, en la casa que había pagado y ganado y que me había negado a regalar, dejando que volviera a ser mía, dejando que los cuartos estuvieran en silencio. La casa de Grace en Phoenix es baja y amplia, con tejas de terracota y un jardín que ella misma plantó a lo largo de 20 años, llena de cosas que florecen en colores para los que no tenían nombre cuando llegué. Ya aprendí los nombres. Ahora tengo tiempo para eso. Colgué la fotografía de Samuel en el pasillo el día que me mudé
tarde, puse el chal de Grace en el sillón junto a la ventana, donde la luz de la tarde le da de la misma forma en que le dio a las fotos de Samuel apoyadas contra la bugambilia aquel martes en que volví a casa el peor día de mi vida. Casi de la misma forma, un poco más cálida aquí. La luz de Phoenix le hace algo distinto al dorado. La carta de Grace está enmarcada junto a la fotografía de Samuel. A veces la releo por las mañanas, antes de que el jardín se ponga demasiado caluroso para sentarse en él. Pasaste toda tu vida haciendo espacio para otras personas. Quería darte un lugar donde nadie más pudiera poner sus cosas. Nadie va a volver a tirar mis cosas en ningún jardín, de eso me aseguré. Y ella se aseguró de mí.